Hoy es tiempo de hablar con un tipo muy peculiar. Para empezar, diré que nació en Ceuta, lo que debe imprimir carácter, más que es periodista, tiene 54 años, 4 hijos y yo creo que alimenta una intensa pasión por la política. Bienvenido a Periodista Digital, Víctor Sánchez del Real. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿te interesa o le interesa más la política o el periodismo? Digamos que en mi rango, yo me muevo en niveles de cabreo. Entonces, digamos que va por semanas. Hay semanas que me cabrea más el mundo de la comunicación, que está por encima del periodismo, y hay semanas que me cabrea más la política. Pero como cada uno elige de qué cabrearse y nos dan excusas todas las semanas, yo soy un tío fundamentalmente cabreado. Pero, vamos a ver, Y gruñón. ha sido diputado de Vox en dos legislaturas, o diputado por Vox en dos legislaturas y hasta vicepresidente de comunicación, Vicesecretario de comunicación. Vicesecretario general del Partido Vasco. ¿Qué hace ahora? ¿A qué se dedica? Pues yo he vuelto a donde estaba, en parte cuando estuve, aquello fue la época más primigenia, del 2014 a la entrada hasta el 2017 aproximadamente, y luego, pero yo en paralelo a eso, yo he sido siempre una persona que me he dedicado al tema de la comunicación, de la asesoría de comunicación, de la formación en comunicación. He trabajado para empresas grandes, pequeñas, medianas, desde lanzar el iPhone en España hasta lanzar videojuegos o asesorar a grandes compañías nacionales e internacionales. Eso ha sido mi vida durante, pues prácticamente desde los primeros 90. Antes estuve, como sabes, en el mundo del periodismo. Por cierto, un mensaje al Grupo Prisa, que todavía me debe me debe dinero de aquella época. Están en la ruina. Están en la ruina. Les ruina. meten mucho dinero, creo que deben 850 millones de euros. Pues a mí me deben unos euros y además no me dieron de alta en la Seguridad Social, tanto que... Así son ellos. Entonces esa experiencia es periodismo, luego comunicación, un hobby que yo estuve desde el primer día en Vox, se nos fue de las manos, literalmente, porque aquello era lo típico, una sensación de cabreo. Yo había colaborado con la sociedad civil, de forma altruista, con víctimas del terrorismo y tal, siempre porque era compatible con mi vida profesional. Y luego, pues en determinado momento, en 2019, a raíz de una entrevista en televisión, pues doy el salto adelante y al señor Colom le doy muchas gracias por aquella famosa entrevista de La Bocajarro, porque aquello me colocó en la posibilidad y dije, bueno, pues venga, en lugar de estar en bambalinas y en la fontanería... ¿Y echas en falta esa etapa de intervenciones en el Parlamento, las ruedas de prensa constantes? Yo no di ninguna rueda de prensa porque no era mi función. Yo no tuve demasiadas intervenciones. La verdad es que la gente dice, no, tú hablabas mucho en el Parlamento. Yo hablé poco, pero la lié parda. Sí, mentiría si no dice que echa de menos el poder dirigirse a la nación. Eso es, primero, por una parte un honor, pero por otro lado, oye, todo el mundo tiene su ego y algunos lo tenemos grande dentro del cuerpo grande y otros de un cuerpo chiquitito, pero oye, es un honor egoísta en el sentido de oye, te sientes bien pudiendo decir, y además ahí debo decirlo y tengo que agradecérselo a Vox y a Santiago Abascal y a todo el equipo, que el 99,9% de las ocasiones no se me decía lo que tenía que decir. Vamos, yo tenía claro los límites. He hablado en libertad de lo que quería hablar en libertad, y cuando te digo esa fracción la digo porque a lo mejor había un matiz, una coma, un poco, pero yo he sido fundamentalmente libre en lo que decía en público, muy libre en lo que decía en privado. Yo nunca me he callado, ya sabes que a mí callarme ni debajo del agua, y bueno, y asumo aquello como una etapa muy bonita en la que me sentí muy bien. Estaba acompañado además del Dream Team. O sea, no es lo mismo ser diputado que ser diputado acompañado de aquellos otros 51 diputados, antes 23 diputados adicionales y yo conmigo el 24, en los que decías, es que esta gente podríamos conquistar. ¿Y comunican bien los partidos políticos en general? No, hay una deriva. A ver, estos son como las mareas en el mar. O sea, el barco puede estar muy bien diseñado, puede tener las mejores velas o el mejor motor, pero hay un componente que es el viento, que afecta incluso a los barcos que no tienen velas, y hay las mareas, ¿no? Y luego las mareas, que a veces son para arriba y para abajo, o a veces son las corrientes que te llevan a un sitio o en otro. Yo creo que muchas veces todas las organizaciones, no solo los partidos políticos, las organizaciones, cuanto más se hacen más complejas, y yo tengo la experiencia de haberlo visto en el mundo privado, de empresas del IBEX 35, en startups que empezaban,
y les pasa lo mismo. Hay una tendencia al presencialismo. Hoy toca hablar, ¿qué nos echan hoy de comer? Y echarte ahí a comer como cochino en alberca, a ver qué comemos hoy de aquí. Sí. Y hay ausencia en muchos casos de la visión, no quiero quedar en plan fisno y elegante, pero de la visión más estratégica. De decir, oye, ¿cuál es mi plataforma política? ¿Cuáles son mis realidades que tienen que ser más complejas de las que que la política actual transmite? No me valen eso de 10 cosas, un decálogo no es un programa no tiene un anexo económico, hay que hacerlo todo para acabar diciendo una palabra solo en el día, como tú bien sabes en comunicación, y tú que tienes un medio y que diriges un medio de éxito, la elección, como caigas en que te elijan los temas, el agenda setting este famoso, como te dejes llevar por el agenda setting, estás perdido, en comunicación empresarial o en comunicación política. ¿Tienes muchos enemigos? Ay, espero que sí, ¿no? O sea, espero que haya un montón. Había un poema británico de si no has conseguido enemigos, no lo recuerdo de memoria, pero espero que sí, si no, no sería nadie. Y con nombre y apellidos que identifiquen. Bueno, pues hay un periodista o un medio o un político que me odia de forma cerval y que siempre... Sí, pero permíteme que utilice un tecnicismo, me la suda. Me la suda fundamentalmente. Yo odio las ideas con profundidad, o sea, odio las ideas equivocadas. Las odio, o sea, puedo odiar una idea. Tengo una tentación, como tendrás tú, periodística, de escucharla, que no es lo mismo. Otra gente la odia y no la escucha. Tenemos la deformación periodística de ponerte a escuchar al que emite la mala idea. Y luego está el malvado, ¿vale? A mí me cuesta mucho odiar a un ser humano por mucho que me persiga o me haga daño. Por eso me trato de concentrar más en las ideas, porque si no, es que con este cuerpo y con estas ganas estaríamos sin todo el día. Y además están prohibidos los duelos, con lo cual hemos perdido una diversión posible. Pero a ver los hilos. Pero repito, y están tan malas cosas en el periodismo como lo vemos algunos, por ejemplo, desde Periodista Digital. Yo repito, casi como una letanía, que el periodismo español nunca ha estado tan bajo desde hace 50 años, que nunca ha habido tal sometimiento al poder, pero a lo mejor estoy equivocado, es que me he hecho viejo y veo las cosas con una perspectiva equivocada, ¿no? A ver, que hay fiebre es un hecho, o sea, que hay síntomas que en cualquier otra profesión o en cualquier otra industria nos dirían está muerto, o sea, este sujeto tiene fiebre, no mueve los pies de forma autónoma, no piensa, está muerto. Y eso es la realidad, y esa es la foto finish que le podemos sacar hoy al periodismo en general en España y en gran parte del planeta, ¿no? Pero el problema es que siempre ha estado así. Es que el periodismo ha tenido solamente 3 o 4 épocas de absoluta independencia y absoluta formación de ese poder autoproclamado independiente, que ha sido breves destellos en la humanidad, ¿no? Como decía aquel libro de Destellos en la humanidad. Probablemente un periodismo de finales del siglo XIX en muchos países que era libre. O sea, tú ves, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, a mí una cosa que me encantaba es ir viendo las paredes, porque había fotos de señores antiguos y ver quiénes eran, y fotos de viejas caricaturas del siglo XIX, inicios del XX, que eran libres, agresivos, sexuales, lo tenían todo, eran insultantes. Ese periodo probablemente fue más libre que periodos posteriores. Puede que tuviéramos una época dorada del periodismo en los años primeros del siglo XX. Sorprendentemente, durante el franquismo tuvimos un periodo del periodismo creativo que era capaz de sacar cosas contra y lateralmente al régimen, estando sometido al régimen y en los medios. Es decir, tú lo has vivido por edad, el diario Pueblo hacía oposición al régimen siendo un diario del régimen. Los medios del movimiento sacaban cosas que, leídos en una lectura inteligente, decían más del régimen y contra el régimen que el régimen. La Codorniz, o sea, yo me he criado de crío con las copias de La Codorniz o Hermano Lobo, ¿no? Que decías, es que eso era libertad de expresión, libertad, de nuevo la caricatura. ¿Hace cuánto que no vemos una caricatura hiriente? Oh, ya salen los unos, no, es que esto no puede ser, es que la libertad de expresión hay que ponerle límites, y ahora esto lo dice todo el mundo. Con lo cual, y luego, esos pequeños destellos de creatividad y libertad han venido compensados durante largas épocas de dependencia del poder económico. Pues los McRackers en Estados Unidos que investigaban qué hicieron las grandes corporaciones contra los escarbamierda, que era el término de los McRackers del inicio del periodismo americano, comprarlos. Se compraron el medio y fin de la investigación contra ellos. ¿Qué ha hecho el poder ahora mismo político en Europa y especialmente en España?
los medios del movimiento 2.0. Es decir, Franco, todos los medios son míos. Felipe González, todos los medios son míos. Rajoy, todos los medios son míos. Otra cosa es que unos hayan pagado y recibido a cambio lo que compraban, y otros, en este caso el PP, es un buen pagador y un mal cobrador, en el sentido de que ha pagado millones a tíos que eran sus enemigos no políticos, mandaba ni en televisión ni en española. televisión española. O sea, Rajoy no mandaba ni en televisión española. Entonces, existe, como aquello de existieron alguna vez 15.000 vírgenes, pues existió Pero alguna vez un cosa, periodista libre. Hace 3 meses, Sí. unos 3 meses, unas 11.000 personas, incluidos más de 100 periodistas, con título de periodismo, reputados, algunos de ellos miembros de la Asociación de la Prensa y todo este tipo de cosas, de la dirección de la Asociación de la Prensa, firmaron un manifiesto contra el golpismo judicial y mediático, estoy leyendo textualmente, denunciando lo que denominaban en ese manifiesto el ataque de la ultraderecha contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Supongo que a ti como a mí no te extrañó ver entre los firmantes pues a Maruja Torres o a Rosa Villacastillo, Los clásicos, o a Manuel Rivas o a Fortes o a Silvia Inchaurrondo, pero te tuviste que quedar de piedra si los viste todos, como yo, al ver a Iñaki Gabilondo. Claro, a los popes. Pero a Iñaki Gabilondo, es decir, es que, oye, que durante mucho tiempo parecía el paradigma de la libertad y ahora está apoyando un manifiesto a favor de la censura. Y peor, y las asociaciones de la prensa, sea la madrileña, las nacionales o las mediopensionistas que se inventan, persiguiendo a periodistas por el mero hecho de preguntar. Sí. Alguno incluso de tu medio. Nuestro. Sí, le ha llegado por presiones de Pachi López, eso bueno, me lo han confirmado ellos, la solicitud de que se nos negase el acceso al Parlamento. A ver, mira, y no hicieron un comunicado poniendo a caer de burro a Pachi López ni en defensa nuestra. Pero la Asociación de Periodistas Parlamentarios, a ver, ya sabes aquello de... La Asociación de Periodistas Parlamentarios, lo mismo. El otro día en la Plaza de Castilla utilizaron una cadena de televisión durante horas todo el fin de semana para denostarnos porque nosotros colocamos gente dentro del juzgado para hacerle la foto a Begoña. Y claro, ellos que es el objetivo del periodismo. Tomando el sol a 50 metros de la entrada. Yo creo que tú, por época, estabas en aquella época, creo recordar, en El Mundo, cuando la famosa foto de Felipe González, sí, correcto. Con los gatos. Esa es la noticia, esa es la noticia. La noticia es conseguir la foto y la noticia se tiene que conseguir a veces por los medios que no son, hombre, no te voy a hablar de las películas de estas de reportero tribulete, pero se tiene que conseguir. Y la noticia era la foto. La foto de ese día era la señora Begoña de Sánchez entrando en el juzgado, dentro del juzgado, o haciendo actos propios de alguien que está siendo, no juzgado, pero está siendo sometido a un proceso judicial. Lo raro es lo otro, lo raro es un periodismo de boatiné, ¿no? de negligé, lo digo en el sentido de rodillera y de cercanía al poder, de, ay, por favor, esto no se puede tocar, ¿por qué? Porque toca a tu poder, porque toca. Bueno, el argumento que dan es que no es legal. Es decir, pero ¿quién ha decidido que no es legal? Es que dicen, no, es que se ha determinado que va a haber un pool. ¿Y quién me obliga a mí a participar de ese pool? Un pool que es delegar en un periodista al quien entra. Digo, a mí, perdón por utilizar de nuevo el término técnico, si yo fuera un reportero de calle, ¿por qué tengo que colaborar con mis competidores? No hay una obligación. Otra cosa es que no te des de patadas, no te des de codazos. La policía, los antidisturbios, llegaron al extremo de decirnos con sinceridad, no, ustedes tienen que ponerse allí en aquel corralito. Cuando yo les decía, estoy hablando del último día, sí, yo, me va usted a perdonar, esto es la calle, me pongo donde me da la gana, el tío se quedaba helado. Y cuando hacía movimiento decía, oiga, al juez, ¿eh? La libertad de información. Sí. Es que la libertad de expresión y la libertad de información... Asumían, pero los periodistas solo les faltó ponerse los pepinos aquí. Exacto. Y la crema Nivea para tomar el sol. Y luego se sorprenden de que todos los periódicos dicen al día siguiente lo mismo y sacan la misma noticia y un titular con pequeña variante. Pero a ti no te choca eso, tú que estudiaste periodismo, sí, que has ejercido el periodismo, que estás en la comunicación política, en la comunicación. Sí, porque, a ver, sigue siendo verdad aquello de perro no come perro, pero ahora, como hay razas de perros, hemos evolucionado. Antes todo el mundo era perro. Los periodistas se definían a sí mismos como perros. Y eran perros de presa. Y estaba muy bien. Tenía sus maldades y el periodismo no siempre lo hace bien. Y a lo mejor un redactor tuyo está pasándose más allá de la pregunta y está entrando en la editorialización de la pregunta, que a lo mejor tendría que controlarse. Y no lo digo yo, no estoy diciendo que lo tenga que hacer, pero a veces todos somos humanos y yo mismo he cometido errores profesionales graves. Y todos tenemos que estar sometidos a la capacidad de cometer error. Pero dicho eso...
Hemos pasado del perro no come perro al perro a que los perros, que los chihuahuas del poder sí muerden y quieren comer a todos aquellos que no son razas aceptadas por el poder. Que eso, dentro de lo malo, tiene algo de bueno, y es que por lo menos no tenemos a toda la caterva periodística, ¿no?, como se llamaba antiguamente, la canallesca, preguntando y contestándose a sí mismo lo mismo. Con lo cual hay cierto... A ver, ¿estamos mal? Sí, pero tampoco tan mal, porque por lo menos estamos aquí hablando... Pero vamos a ver, Víctor, a nosotros no nos han dado la palabra, no somos los únicos. De los periodistas que no abrevamos en el pesebre de la Moncloa, no nos han dado la palabra en 5 años, 6 años. Sí, nunca, jamás. para poder preguntar. Y no me refiero al Consejo de Ministros, a las ruedas de prensa, sino generalmente a las ruedas de prensa que hacen el Partido Socialista y sus socios parlamentarios. Entonces nosotros hemos cogido como sistema una línea muy agresiva, que si usted no me pregunta desde el estrado, yo cuando salga usted del Parlamento lo voy a perseguir hasta el restaurante. Me parece muy correcto. Y nos encontramos con la textura de que nuestra profesión, o un sector de nuestra profesión, nos estigmatiza por ello y se piden constantemente medidas contra los provocadores y tal. ¿Tú cómo ves eso? Pues yo lo veo, a ver, yo lo veo primero ahora como una oportunidad profesional maravillosa, porque yo, entre otras cosas, he formado a miles de portavoces, en cómo, ya sabes, el pregúnteme usted lo que quiera que yo contestaré lo que me dé la gana, el cómo reaccionar a una entrevista a bocajarro en la calle, es decir, eso nos hemos dedicado a algunos y somos 5 o 6 en España los que hacíamos esto de forma más o menos recurrente y con cierto éxito, algunos de ellos competidores y buenos amigos. Es que es una maravilla, a mí me parece muy bien, y eso lo que tendría que llevar es a una mejora en la capacidad del político, pero claro, estamos hablando de Patxi López y similares, que es una especie también de perro muy peculiar, la habilidad para contestar. O sea, yo me acuerdo de Esperanza Aguirre, la habilidad que tenía para contestar. ¿Te acuerdas? Era la época de los hombres de negro, aquellos famosos que hicieron aquella especie de pseudoperiodismo, que ahora sería de fango, ¿no? Y que era una persecución y que convertía aquello en una oportunidad. Pero todavía hoy. Vamos a ver, tú eres muy joven, es decir, no has llegado todavía. Guapo, muy joven, muy guapo, muy alto, pero no has, tú eres muy joven y, bueno, pero sí tienes la experiencia de lo que ha sido la España democrática, es decir, sobre todo 4 o 5 presidentes de gobierno. ¿Es España un país menos libre que antes? ¿Es una democracia menos decente que antes? Cuando digo menos decente, me refiero a lo que era hace 30 años, 20 años. Sí, la verdad es que, veníamos de una dictadura que devino en una dicta blanda, en cierto modo, tratar al franquismo como un todo es un error y a poco que leas, analices, ves que los procesos dentro del franquismo, y entramos en una democracia plena a lo bestia. Unas cortes franquistas que se hacen un harakiri impensable y que nos llevan a una democracia plena, con sus problemas. El régimen del 78 nace viciado con algunos problemas, no necesariamente por el origen vinculado al franquismo, sino por la limitación y la circunstancia en la que se da, bajo las balas y las bombas. No olvidemos que había al menos 3 o 4 grupos terroristas en activo en España en el momento de llegar la democracia a España. Y vivimos una pequeña euforia democrática en la que parecía que todo era posible, ¿no? Como por aquello de Dickens, era el mejor de los mundos, ¿no? Pero también era el más oscuro de los mundos al mismo tiempo. Entonces, no hemos vivido una democracia plena en España en mi vida. Y yo nací en el 69 y he vivido pequeño, yo estaba escuchando el golpe de Estado en directo porque con 11 años yo estaba escuchando la radio, escuchaba política, ¿no? Era un defecto que me transmitió mi pobre madre, que en paz descanse, que era el estar atento, estar informado, y es a la que le debo todo lo que me ha ido de bien y todo lo que me ha ido de mal en este mundillo, ¿no? Pero no hemos tenido una democracia plena en España. Primero, porque estaba sometida a los fusiles del régimen y a las bombas, y ahora me dirán, es que Víctor, estás haciendo... No, estoy haciendo un hecho objetivo. Es decir, no había esa capacidad de desarrollar una libertad plena, no la hay tampoco. Países que se consideran plenamente democráticos tienen también sus líos, o sea, Estados Unidos no es un país plenamente democrático en muchos aspectos, no hay ninguna democracia plena en el mundo, no la hay, porque el poder económico o el poder judicial o el poder no son independientes o están en manos de los políticos o una oligarquía, eso pasa en todos lados, pero en España el resultante neto es que hemos ido a peor.
Fíjate, nacimos, o sea, la Constitución del 78 nace rodeada de bombas y asesinatos de unos, y el potencial riesgo del búnker de poder reaccionar a esto. El búnker no reaccionó, salvo el 23F, pero hay cosas que contar del 23F, de si fue el búnker o fueron haciéndose pasar por el búnker otros, como están sacando cada día más los papeles oficiales de lo que pasó verdaderamente el 23F, pero hemos ido, parece mentira que hemos ido a peor, con una limitación de la libertad de expresión, pero que no es solamente política, que es también cultural, que es que yo he vivido los retazos de los... mi vida es ochentera, hemos vivido una época de expresión y de libertad y de ser capaz de tener relaciones con personas. Yo es que jugaba al rugby con un heavy, me iba con unos punkis de izquierdas a un bar y luego acabábamos en el bar de universitarios tomando una cerveza. Es que yo tenía mis amigos rojos con los que me peleaba y a mí me llamaban el facha, y luego convivíamos y no había un problema. Bueno, había problemas y había violencia y lo que tú quieras, pero no había un problema de expresión, que es lo que estábamos hablando aquí hoy. Lo que quiero decir es que había más libertad de expresión, no había hoy va a venir uno de los, cuidadito, eso no lo puedes decir. Sí, hay palabras que no se pueden usar y términos que no. De todas las cosas que están aflorando en torno al PSOE, a la familia Sánchez, a Pedro Sánchez y al poder, me refiero fundamentalmente a la corrupción y después a las concesiones políticas, a los golpistas, transferencias inéditas a Cataluña. Viviendo en Extremadura la mitad de tu vida, te tendrá que chocar que de repente no tienes tren y lees en el periódico que 1.000 millones para cercanías en Cataluña. Coño, ¿qué es lo que más desgasta desde el punto de vista de la comunicación al régimen, a Sánchez? El régimen... De todo esto, su mujer, su hermano... Malas noticias. El PSOE es una maquinaria de corrupción y de comunicación, de coco, es el coco. Corrupción y comunicación. Tan sofisticada y con tal nivel de supervivencia que es un coco muy grande. Es muy grande, muy peludo, no debería dar miedo. Lo bueno es que ya el socialismo parecía que no daba miedo, pero empieza a darlo un poco, vuelve a dar miedo, y cuando el socialismo da miedo en España estamos hablando de las motorizadas e ir a por la oposición, y se empieza señalando al de la oposición y se acaba yendo con la motorizada y con el guardaespaldas del Partido Socialista a asesinar al líder de la oposición. Esa frontera parece mentira, pero se ha cruzado en muchos países muy recientemente que pensaban que estaban muy bien. Pero el Partido Socialista, que es el Partido Socialista superviviente, son los juegos del hambre del socialismo mundial, es el único partido socialista que sobrevive a 100 y pico años de corrupción, de asesinatos y de seguir haciendo lo mismo. Entonces son inmunes. Da igual. O sea, Pedro Sánchez sale a la calle, coge a un niño, lo golpea contra el suelo, y habría justificación por parte, ya no solo del Partido Socialista, sino de la izquierda, de que lo está haciendo por alguna razón superior. Sí. Y encima le roba la cartera, y encima los del PSOE dirían, es que es para el partido. Y entonces tenemos que perder toda esperanza porque... No, hay que hacer presentado. Lo que hay que hacer es presentado. Dentro de unos días, el 30 de julio, sí, está previsto, vamos a ver en qué termina, que el juez Peinado vaya a la Moncloa y tome declaración, interrogue a Pedro Sánchez como testigo de las reuniones que hubo presuntamente delictivas entre Barrabés y Begoña, su mujer. Sí. Entonces, ¿eso no afecta a la gente? En el caso de Extremadura. A los socialistas no, el socialista no. Pero, por ejemplo, tampoco a los extremeños, porque si uno fuera de Extremadura o de Andalucía y te enteras de repente, Extremadura, de que le han dado 1.000 millones a Cataluña para el tren y tú eres un paisano extremeño, por mucho que votes al PSOE, te tienen que llevar los demonios. Pero no gobierna la ultraderecha. A ver, yo a mis clientes siempre les digo, ¿qué quieres, divertirte o la verdad? ¿Qué quieres, la verdad? La verdad es que no les está afectando en su base alguno que vino, pero su base de votantes. Es que estamos realizando esta entrevista casi en el aniversario de la gran victoria del 23J del 2023 de Pedro Sánchez, cuando estaba todo perdido, y es el mejor test del algodón, y ahora voy a la otra parte, el mejor test del algodón de que da igual lo que haga, que los suyos le van a defender. Pero no significa que no debamos seguir intentándolo. ¿Que es una muralla? Sí, pero las murallas se superan, las murallas se mueven o las murallas se derrumban. Pero hay que hacerlo con habilidad. No hay que comprarles el relato, hay que ver las torpezas. Mira, el otro día,
es un gran éxito la comparecencia de Pedro Sánchez, pero ya no es lo que era cuando Felipe González murió políticamente después de aquella comparecencia. Aquel fue el día que podemos marcar el inicio del film de Felipe González, es aquella foto. Probablemente, porque es él cuando los españoles dicen, pero os lo llevasteis, ¿no? Os lo llevasteis crudo. Sí, lo del GAL lo podía disimular, lo vendieron muy bien, el PSOE hace siempre bien la narrativa, voy a acabar con los malos, ya, pero os llevasteis las joyitas y os llevasteis el dinero. No creo que la declaración de Pedro Sánchez de este mes de julio, si la hace, sea el inicio del fin de Pedro Sánchez. No lo veo. ¿Por qué? Porque no se produce ese efecto. ¿Hasta cuánto va a durar esto? Como experto político, como analista. No, ¿Qué calendario? Atrévete a hacerme un calendario. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque aquí en Periodista Digital hacemos apuestas. Sí, tenemos la porra. Y una porra en que Bertrán, Endongo y yo estamos con que no come el turrón. Y a veces se nos suma un poco Eurico. Y hay otros que creen que no, que agota la legislatura. A ver, si es que es el dueño de la legislatura. Aquí el único que tiene la posibilidad de determinar cuándo se celebran elecciones en España es Pedro Sánchez en estos momentos. Y además él lo elige, y lo elige con habilidad y con osadía. Y el año pasado hizo un juego muy osado, y ahora me dirán, ¿estás defendiendo a Pedro Sánchez? Y digo, no, estoy diciendo que las acciones de Pedro Sánchez, no bien contrarrestadas por sus opositores, le llevan a éxitos continuos. Éxitos en los que se las ha jugado. Es un grillao. Y a veces jugar contra un grillao es complicado, porque de repente te pega un rebote contra el muro que no... Decía, es que eso es trampa, digo, ya, pero ahora vale, ¿no? Es como jugar al fútbol en el patio del colegio. Y el primer tío que se apoyó en la pared con el balón y se determinó a partir de entonces que te podías hacer autopase con la pared, ¿no? Bueno, pues este es Pedro Sánchez, el tramposillo. Pero hay que seguir intentándolo porque son torpes, porque de repente se presenta el jefe de prensa del PSOE, yo se lo he dicho a las acusaciones, ¿no? Se lo he hecho llegar a las acusaciones, que son las que están consiguiendo esto. Esta batalla ahora entre las acusaciones de yo lo he conseguido, no, lo he conseguido yo, es de pena. Pero a lo que voy, oye, que el jefe de prensa, el ínclito jefe de prensa del PSOE esté al frente de la comunicación de la defensa de Begoña, es algo que tendrá su desarrollo, ya que no moral periodístico, lo podría tener jurídico, que es ¿por qué se están dedicando recursos del Partido Socialista a defender a una persona que teóricamente no tiene nada que ver con el Partido Socialista? Mira, la contestación de Pedro Sánchez a la convocatoria, a la cita para declarar, la ha hecho la defensa de Begoña. Son torpes, cometen errores. Esto que parece una tontería, en estos pequeños errores es donde se les puede pillar. Donde se pilló a los independentistas, donde se pilló a los golpistas, donde se puede pillar, al final donde puedes pillar al gran corrupto que entra en la cárcel porque se le olvidó hacer la línea 37 de la declaración de la renta y ahí le empitonas. Y hay que estar muy hábiles y muy listos y sobre todo muy generosos con el resto de los que hacen oposición, aunque nos parezcan muy tontos, muy blandos o demasiado intensos o tal, hay que tener en cuenta que la oposición, yo no he dicho que tenga que actuar unida, pero por lo menos no liarnos a leches todos los días para estorbar. Cuando dices la oposición te refieres PP y Vox. Bueno, ya avise si quieres, y la sociedad civil, que es la que está haciendo, la que se presentó primero. En los medios, por la propia naturaleza de los medios, es muy difícil un frente unido, pero está claro que estamos fuera del redil, un grupo que más o menos... Si actuamos, es decir, todos los días vuelve a aparecer Begoña, todos los días vuelve a aparecer el hermano, todos los días aflora alguna cosa. ¿Es Sánchez el peor presidente que ha tenido la democracia española o era todavía peor Zapatero? Es que Pedro Sánchez no es más que el hijo bastardo de las políticas de Zapatero. Con mucha más osadía, ¿eh? Y con más suerte. Sí, suerte. Es que ha tenido suerte, aquello de la baraca que se decía, ¿no? Sí. Ha tenido osadía, el causante de nuestros males es el PSOE del 2004. El PSOE del 11M, el PSOE de rodear las sedes del contrario, el PSOE de la corrupción, también es hijo bastardo de las maldades del PSOE y de las maldades del Partido Popular, de aquel Partido Popular que el mismo 11 de marzo estaba yendo a pitufear dinero recibido en donaciones y se iban. El 11 de marzo el PP salía gente de Génova, mientras estábamos todos en shock, el PP pitufeaba saliendo de su sede con el IVA, que no habían pagado el IVA, ¿no? Entonces, de aquel matrimonio que es el socialismo claro y el socialismo oscuro, el hijo perfecto, el hijo bastardo pero perfecto de esa relación es Pedro Sánchez. Y es muy poderoso porque sabe de dónde viene y porque sabe actuar y porque sigue la línea, en este caso de Zapatero, de conquistar la izquierda.
Y Pedro Sánchez y este PSOE ha logrado conquistar, perder sus valores, si quieres, internacionalistas y los que tú quieras, y en ese desplazamiento al rojo ha logrado cooptar, ha logrado dominar el discurso de la izquierda española. Y eso ha requerido, no nos engañemos, la gente dirá, es que estás hablando bien de Pedro Sánchez. Digo, ya, pero aquí lo tenemos, ganando elecciones hace un año, y si las convocara hoy, mi porra es que estaríamos a las mismas, se repetirían los resultados de aquellas elecciones. Bueno, no coincide eso con lo que dan algunos sondeos, en que dice que el PSOE se mantiene perfectamente, incluso crece, pero los socios disminuyen, es decir, ha devorado a Sumar y ha devorado a Podemos. Entonces, a lo mejor las cifras no les... Ya, pero la movilización, la izquierda tiene una capacidad de movilización, que viene la ultraderecha, que se demostró el verano pasado. Porque la gran culpabilidad de lo que pasó el año pasado, las elecciones del año pasado, no fue de los rojos, que son muy malos y hacen trampas y no sé qué. Sí, eso lo hacen y lo van a hacer siempre, no la gran trampa, sino la pequeña trampa, siempre. Lo van a hacer allí donde pueda porque tienen una industria de hacerlo. El problema es tanta gente indignada de derechas y tal que estaba en la playa y que se fue a la playa y que estaba en la playa. No, yo ya he votado y una mierda habías votado. Estabas en la playa. No, y cayeron. No, no me fío del voto por correo. Pues vete a votar. Pero Pedro Sánchez tiene la llave de cuando decide él y juega con nuestros sentimientos, ¿no? Y nuestras emociones y lo hará bien. Pero la oportunidad es presentar un proyecto de cambio. Es que aquí estamos jugando al antisanchismo cuando no estamos jugando al proespañismo. Entre un PP que se come todo el marco narrativo de la izquierda y lo hace propio y ondea la misma bandera que la izquierda saca una bandera de color naranja con franjas violetas que defiende no sé qué postura de la izquierda, y a los 3 meses tienes a una presidenta autonómica o a un diputado del PP ondeándola porque ay, qué bien me llevo con mis amigos socialistas. Entre eso, unas derechas adicionales, porque hay que hablar ya de derechas adicionales, o bueno, Alvise no es derecha, Alvise es un rara avis, que van al histrionismo, que caen en el marco narrativo, pero se van al extremo contrario del marco narrativo. Por ejemplo, lo de los menas. No queríamos hablar de los menas, pero permíteme que hable de los menas. Posicionamiento. Esto es comunicación, clase de comunicación. ¿Qué dice la izquierda? ¡Ay, pobrecitos los niños! ¡Ay, los niños, que son niños! ¿Qué hace el PP? ¡Ay, es verdad! ¡Ay, los pobres niños! ¿Cómo voy yo a tal? ¿Qué hace Vox? A la mierda los niños. No, que vayan con sus padres. No. La reacción es, malditos niños. No, perdona. Si el marco es los niños, ¿tú qué puñetas haces hablando de niños? ¿Qué haces hablando de menas? Tú lo que deberías estar hablando de... ¿Pero cuántos son los menas? Lo primero, lo que tú dices. A los niños hay que cuidarlos. Imaginen que un niño español estuviera perdido en África. ¿Qué pediríamos todos? Que se le acogiera, que estuviera en un sitio y que se le devolvieran 24 horas a sus padres, con todos los recursos posibles, ¿verdad? Pues lo mismo para estos niños, todos los recursos bien cuidaditos y en 24 horas a localizar a sus padres y a devolverlos. Pero el debate, pero no compras el marco de hablar de niños, que son además una fracción menor reducida, y quitas las trampas. No entras a hablar de niños sí, niños no. Tú lo que tienes que entrar a hablar es de, oye, ¿cuántos yihadistas han venido en esta última jornada? ¿A cuántos tíos se les ha pasado un test de si han participado o no en guerras? Es que son refugiados. ¿Refugiados de qué? De las guerras, y tú has sido reportero de guerra, ¿quién huye? Huyen los cobardes y los asesinos. Si son cobardes, quiere decir que no están defendiendo sus democracias allí. Y si son criminales de guerra, ¿qué estamos haciendo aquí? Y fíjate cómo he cambiado el marco, y en lugar de estar hablando de los pobres niños, estoy hablando de los criminales de guerra que acaban de subirse a una pandemia, y la señora María, que está en casa, está diciendo, ¡oh! Eso es el poder de la narrativa, del relato, que la izquierda domina perfectamente. ¡Ay, los niños! Los niños... O sea, si van a venir 70.000 inmigrantes ilegales, se habla, leía el artículo, y hay 1.000 que son niños, está hablando de que hablemos de los 6.000 y hablemos de las maldades, de lo que pueden traer, o de por qué han venido sin permiso, o por qué hay Marruecos, que tiene que ver Marruecos con mandarnos a todos sus criminales, etcétera, etcétera. A lo que voy, la comunicación es muy sencilla, lo sabemos hacer, es sota, caballo, rey, sujeto, verbo, predicado. Pero tienes que elegir tú el sujeto, tienes que elegir el verbo y elegir el predicado. Si te vas a elegir el sujeto, el verbo y el predicado del contrario, has palmado, ya está, game over, finito. Es que no. Entonces,
Muchísimas gracias, Encantado. Víctor Sánchez de Leal. Gracias por venir a Periodista Digital.